Y el tema de nuestra meditación: no temas y no te avergüences. Isaías capítulo 54, verso 4. No temas. Amén. Cuando lo tengan digan amén. Y dice así la palabra del Señor: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias en esta maravillosa mañana porque nos has traído a tu casa de adoración y alabanza. Toma control de nuestras vidas, Espíritu de Dios. Te honramos en esta hora y nos ponemos en tu fiel cuidado. Rogamos, Señor, que puedas poner en nosotros palabras de vida, de modo que puedas edificar el corazón de tus hijos. Rogamos en esta hora, Espíritu de Dios, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento tuyo, alumbra en esta hora los ojos de nuestro entendimiento. Permite que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que podamos escribirla, Señor, en lo profundo de nuestro ser para ponerla por obra. Declaramos que tu reino, Señor, se establece. Y al hacerlo, Señor, por la autoridad de tu palabra, declaramos los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, abiertos en el nombre de Jesús. Es suelta la lengua del tartamudo. Declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, en lugar, Señor, de congoja. Declaramos libertad, ya que donde está tu espíritu hay libertad. Y te damos gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El temor, decíamos, es uno de los sentimientos más primitivos, más antiguos de los que se tenga memoria. Y siempre que Dios quiso invitar a su pueblo a hacer grandes cosas, siempre Dios le dijo a su pueblo, le dijo a sus profetas, a los jueces, a todos cuantos estaban en el plan de Dios, le dijo: no temas. Hay un nuevo concepto añadido acá y es: no te avergüences. Siempre que Dios estuvo tratando con su pueblo y siempre que estuvo delante de él grandes proyectos, Dios le dijo: no temas. Fuera en guerra, fuera en conquista de nuevas tierras, fuera a pelear con sus enemigos, fuera a recibir grandes promesas, fuera en grandes revelaciones de Dios, Él siempre dijo: no temas. Y no es que hubiese algún peligro inminente en el que se pusiese en juego la integridad, sino es que Dios sabe que cuando hay temor en el corazón, la confusión puede ser mella en el corazón de tal manera que uno no logre alcanzar las metas más preciosas, más grandes, más maravillosas y las más soñadas que hay en nuestro corazón. Porque si hay algo que Dios quiere en este tiempo, es llenar nuestra vida de sus sueños. Porque ¿cuántos saben que lo que hay en nuestro corazón son los sueños de Dios? Alguien dijo por allí que los propósitos de Dios han sido encapsulados en semillas y cada semilla ha sido puesto en lo profundo del corazón de cada hombre y de cada mujer. Te viste predicando en lugares que ni te imaginas. Esa semilla la ha puesto Dios. Te has visto haciendo tareas increíbles. Esos pensamientos los ha puesto Dios allí.
Sin embargo, cuando hay grandes retos en nuestra vida, cuando la muerte pareciera tocar la puerta de nuestros corazones, el temor pareciera desarticularnos de tal manera que las promesas del Señor parecieran que no son verdad en ese momento. Marta y María habían visto la gloria de Dios y sin embargo en un momento de su vida tuvieron temor. Y el Señor tuvo que decirle que creyeran solamente, que si creerían, verían la gloria del Señor. Nadie ha escapado del temor. Basta solamente con abrir el libro de Génesis y descubrir que el temor se introdujo en lo profundo del corazón cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron y decidieron caminar a espaldas de Dios. Cuando la voz de Dios se paseaba en el fresco, en la mañana de ese día, dice que ellos fueron y se escondieron de la presencia del Señor. Y Dios les dijo: ¿dónde estás tú? Y ellos dijeron: pues tuvimos miedo y nos escondimos. Hoy la gente tiene que lidiar con tantos miedos. Miedos de los rumores en la tierra. En el libro de Jeremías 51, verso 46 nos dice que no debemos temer a los rumores de la tierra. Escuchamos de crisis que se han de avecinar sobre el mundo entero. La economía no anda bien. Las cosas en el gobierno como que no están en su mejor punto. Parecieran que las cosas se han salido de control. La gente tiene miedo de salir a la calle. La gente teme acerca del calentamiento global, de guerras que hay en cualquier parte del mundo. Y con todo eso, el pueblo del Señor de alguna manera se ve y se siente afectada. Sin embargo, la palabra del Señor sigue retumbando vez tras vez: no temas. Se teme pues lo que la gente teme. La gente teme si llueve o si deja de llover. La gente teme de los dioses que no son dioses, ya que hay un solo Dios. La gente teme de la muerte, teme cuando va a un lugar desconocido, cuando se nos llama a emprender un gran proyecto, sea de estudios. Algunos temen comenzar una nueva relación por temor a fracasar. Algunos temen de los grandes retos del futuro. Algunos ya están pensando lo que ha de venir para el próximo año 2011. La salud estará allí. ¿Estarán los recursos para mantener mi hogar? ¿Continuaremos en toda esta crisis que está viviendo el país? El pueblo del Señor había pasado, sin lugar a duda, una crisis mucho más grande de la que nosotros podemos soñar. Yo quiero que se imaginen a Dios dándole al pueblo una advertencia. Él les dijo allá en Ezequiel 39: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, porque se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro. Dios le había advertido al pueblo: ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser como mi boca. Ustedes van a ser una nación grande y poderosa. Ustedes habrán de poseer tierras asoladas. Pero si ustedes se rebelan contra mí, dijo el Señor, ustedes habrán de ser llevados cautivos. Si ustedes comienzan a adorar a otro Dios y servirle, yo pues permitiré que gente que ustedes no conocieron, gente mala y perversa, llegue a sus tierras,
coman de su viña, tomen su tierra, tomen sus casas, y a ustedes y a sus niños y a sus mujeres los lleven cautivos a una tierra que ustedes no conocen. Habían gozado de la bendición de Dios. Habían disfrutado de todas las cosas buenas que Dios le había dado. Estaban en una tierra donde fluía leche y miel. No había falta de ninguna cosa. Había higos, olivos, vides, vacas, ovejas. La bendición de Dios estaba allí. Y comenzaron ellos a deslizarse poco a poco. Comenzaron a comprometerse con gente no creyente. Comenzaron a hacer alianzas con gente que no conocía a Dios. Los hombres con mujeres paganas, las mujeres con hombres paganos. Gente que no conocía a Dios. Filisteos, aún gente de Canaán, gente que tenían dioses que eran abominación al Señor. Y ellos creyeron durante un tiempo que Dios no estaba en el asunto. Algunos por tiempo dejan de servir al Señor. Al igual que los israelitas, seguían disfrutando de los beneficios. No faltaba el pan, no faltaba la salud. Y sin embargo Dios le enviaba la palabra: volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Alguien dijo con muchísima razón que la oscuridad no cae de pronto en la vida del creyente. Es como el sapito que cae en una olla de agua al clima. Y alguien le enciende la mecha y comienza a calentar el agua. Él empieza a nadar. Qué sabroso, qué rico. Qué sabroso estar en el agua. Se va poniendo la cosa tibia y como que se va uno acondicionando más. Llega un momento en que el agua está hirviendo y ¿saben cómo queda el sapito? Con las paticas arriba y la barriga aventada. Así algunos han estado durante tiempo. Dios no está viendo. Pues Dios se ha olvidado, así decía en los tiempos de Israel. Así que comenzaron los reyes a promover la idolatría, el adulterio y la fornicación en medio del pueblo. El pueblo comenzó a beber, comenzó a pasar por sus hijos, imagínense, por fuego. Comenzaron a hacer sacrificios humanos. Comenzaron a adorar aquello que era abominable a los ojos del Señor. Dios enviaba profetas y los mataban y los perseguía. Enviaba la palabra y decía, como a veces nosotros decimos: ay, si mi papá estuviera hoy aquí. La palabra es para él, no para mí, para él. Debí traer a mi hermano, esta palabra es para él, pero no dice amén para mí mismo. Así que las flechas del Señor venían y ellos hacían como Matrix, esquivaban todo, hasta que llegó lo que el Señor había dicho: las naciones sabrán que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Porque una de las cosas que nosotros olvidamos cuando pecamos, y hay que entender que el pecado no es otra cosa que errar en el blanco. Cuando uno apunta hacia un blanco y no le da en todo el centro, sino que está fuera del centro, eso significa pecar, errar en el blanco. Y Dios sabe que hay principios espirituales que gobiernan a la vida del creyente. Cuando el creyente camina a espaldas de esos principios, es un asunto solamente de tiempo para que todo salga mal. El Señor había dicho que la casa de Israel habría de ser llevada cautiva
por su pecado, porque se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. El rostro del Señor no solamente provee luz en nuestro caminar, sino que la gloria de Dios, al estar sobre nosotros, provee bendición, provee gracia, provee protección, provee cobertura. Cuando Dios quita su rostro de aquel que Él ha amado, sencillamente la cobertura del Señor se quita de nuestra vida. ¿Qué va a pasar cuando la cobertura del Señor se aleje de nosotros? Nuestros enemigos nos vencerán. La tristeza llegará a nuestro corazón, porque somos la imagen del Dios invisible. Fuimos creados para tener comunión con el Padre. Cuando una persona camina a espaldas de Dios, es un asunto de tiempo para que la tristeza llegue. Cuando la tristeza llega, sustituimos la presencia de Dios por licor, por sexo, por televisión, por distracciones. Él escondió de ellos el rostro y dice: y los entregué en manos de sus enemigos. Y alguno dirá: pastor, pero yo no tengo enemigos. No, pues si la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un infierno que se ha levantado en contra de cada creyente. Tenemos todas las huestes del mal acechando destruir a cada creyente. Cada creyente que baja sus manos, que deja de doblar sus rodillas, cada creyente que deja de alimentarse con la divina palabra de Dios, es un creyente que está expuesto al mismísimo infierno, a los mismos ataques del enemigo. Él los entregó en manos de sus enemigos y cayeron todos, dice, a espadas. El pueblo de Israel dejó al Señor, y dice que vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y tomó al pueblo de Israel y sus mujeres, sus hijos, sus ganados, sus propiedades, todo cuanto poseían fue tomado por los enemigos del pueblo de Israel. Fueron llevados desnudos, según pueden evidenciarse en la historia, y mientras iban afrentados, llevados con cadenas, amarrados por kilómetros y kilómetros hasta Babilonia. Los pueblos por donde pasaban los veían, se burlaban, y ellos, avergonzados de su desnudez, tenían que bajar la cabeza. Han pasado ya 70 años y habían perdido la esperanza. Habían perdido todo anhelo de querer ser más, porque recordaban las promesas. Dios les había dado promesas de prosperidad, promesas de salud, promesas de expansión. Dios les había dado promesas de conquista. Así que el espíritu de conquista se había ido. El espíritu de querer ser más se había ido. La desesperanza estaba en lo profundo del corazón, y creían que ya no había más oportunidad, que lo único que les tocaba era correr con las aguas y ver qué ocurría. Sin embargo, Dios le está dando una promesa al pueblo. 70 años después les está diciendo: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. La vergüenza
de su juventud. Se refería a los primeros años en los cuales no valorizó la gracia, el poder y la bendición de Dios. Algunos descubren cuando han caminado los primeros años que el evangelio es real, pero pareciera que la gente se va apocando, se va enfriando, se va entristeciendo. De alguna medida la gente va perdiendo la fe, va perdiendo la esperanza, va perdiendo el deseo de hacer cosas grandes en el Señor. Esto era lo que decía el Señor en Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuándo dejamos el primer amor? Dejamos el primer amor como cuando lo dejamos con nuestras parejas, como cuando lo dejamos con las novias o los novios, o los que han tenido novia y novios. Al principio se miran y las miradas son electrizantes. Ay, me miró. Después vienen los toquecitos. Oh, es pura electricidad. Taca, taca. Después se agarra. Después se casa. Después se mezcla. Y después se acostumbran a ellas. Se pierde. Y el Señor le dijo: haz las primeras obras. ¿Qué hacías? A lo mejor le dabas un chocolatico, unas flores. A lo mejor la mirabas. Ahora te habla y le dice: sígueme hablando. Y le sigue dando el control remoto. Perdieron el primer amor. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. No midió el pueblo de Israel la bendición que le había dado de ser una ciudad o una nación bendita. Dios le había dicho: tú eres bendita. Nación, tú eres bendita. Iglesia, tú eres bendita. Pueblo, tú eres bendito. Tú eres bendición. Tú eres sal. Tú eres luz. Lo habían olvidado. Lo habían olvidado. Y entonces comenzó el pueblo a hablar como hablaban los demás, a decir chistes mundanos, chistes colorados, a decir malas palabras, a mentir. Y el corazón comenzó a enfriarse. Y Dios comenzó a hablar. Y el oído comenzó a engrosarse, a ponerse pesado. Y Dios nos decía: te amo. Y era como que si escucháramos un programa en la radio. Así que Dios permitió que ellos fueran llevados cautivos. Y allá en cautividad perdieron el deseo por las cosas de Dios. Algunas veces me dicen: pastor, es que ya no quiere venir a la iglesia, ya no le fastidian las cosas de Dios, ya no quiere escuchar música cristiana, quiere estar mundano. Y yo le digo: es lógico, es lógico. No hay otra manera. El que es espiritual le agradan las cosas espirituales, y el que es carnal le agradan las cosas carnales. Es así. Y cuando nuestro corazón se opaca, cuando nuestro corazón está apartado del Señor, las cosas de Dios ya no nos llama mucho la atención. Así que el pueblo de Dios se había apartado y ya las cosas del Señor no le llamaban la atención. El pueblo fue llevado cautivo. Y dice la palabra que allá en Babilonia la tristeza vino. En Babilonia llegó la tristeza que produce muerte. Y sabe cómo nosotros lo ejemplificamos. Vaya conmigo a Salmo 137, verso 1 al 4. Cuando el corazón del hombre se aparta del Señor, el corazón llora, el corazón gime. ¿Sabe? Porque por un tiempo puede ser el placer,
pero la eternidad tiene peso de gloria. La eternidad nos da alegría y gozo perpetuo. Salmo 137, verso 1. Junto a los ríos de Babilonia, y Babilonia fue el lugar donde se los llevaron cautivo, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cánticos de Sión. Y verso 4, pregunta el salmista: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos al Señor en tierra de extraños? Dios te ha puesto en una tierra. Dios te ha puesto en este tiempo en una posesión. Dios te ha puesto en esta hora para que tú seas de influencia en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Dios quiere que tú comiences a hacer diferencia. Dios está esperando que tú seas sal, que tú seas luz en medio de tu hogar. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. El Señor le había enviado una palabra profética al pueblo de Israel. Habían pasado 70 años. 70 años de desesperanza. 70 años que quizás olvidaron muchos lo que habían dejado allá en Israel. Pero Dios se propone hacer una cosa que era increíble. Y era que Dios mismo los iba a sacar de ese lugar. Dios mismo los iba a restaurar. Dios mismo les habría de dar una herencia. Dios mismo les habría de entregar las tierras que dejaron. Dios mismo se levantaría a favor de ellos y los bendeciría. Los traería hacia sí con cuerdas de amor. Habría de edificar sus hogares. Habría de entregar a sus hijos en enseñanza sabia. Habría de levantarse como protector. Habría de levantarse como guerrero a favor de su pueblo. Él les dijo: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción, verso 1, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Señor, ¿cómo es posible si yo veo que hay limitaciones en mi hogar? Señor, ¿cómo es posible si he fracasado en esta empresa, si no he salido bien en mi relación con personas a mi lado, si me han fallado mis padres, si me han fallado mi familia? ¿Cómo es posible, Señor, si no he logrado culminar mis estudios? El Señor te dice en esta mañana: regocíjate. No tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, ha dicho el Señor. No es por tus méritos, no es por tu gracia, es porque yo te amo. Es porque yo te amo. Es porque yo deseo levantarte. Es porque no deseo que vivas más en tristeza. Es porque la sangre de mi Hijo fue derramada a tu favor.
es porque por pura gracia quiero levantarte. Ensancha el sitio de tu tienda. Señor, ¿cómo es posible que yo pueda levantarme? ¿Cómo es posible que yo pueda restaurar mi hogar? ¿Cómo es posible que yo pueda restaurar mi relación con las personas? Él dice: ensancha el sitio de tu tienda. No hay forma de que Dios comience a obrar en tu vida si sencillamente te quedas en tu casa. Si sencillamente tú te quedas allí dormida o dormido. Yo los veo desde aquí. No. Quieren muchas cosas del Señor, pero cuando llegan vienen cabeceando porque están viviendo quizás de manera desequilibrada. Quieren que Dios les hable, pero piensan en lo que dejaron en la casa. Quieren que Dios les bendiga, pero Dios está esperando que tú comiences a actuar en fe. Ensancha el sitio de tu tienda. La tela no te la van a traer. La tela tienes que tejerla tú. La tela se hacía con pelo de cabra. Se tejían en tiras y se añadía cuando crecía la familia. Dios te ha dicho en esta mañana: tú vas a crecer, pero no te puedes quedar sentado. No te puedes quedar dormido allí donde tú estás. No te puedes quedar ahí taciturno donde tú estás. Tienes que espabilarte. Tienes que despertarte de tu sueño. La salvación no va a venir por arte de magia. Tú tienes que comenzar a actuar en fe. Tienes que comenzar a creerle a Dios. Tienes que comenzar a declarar las palabras del Señor. Tienes que comenzar a hacer cosas que tú no estabas haciendo, pero que ahora deben y necesitas hacer. Tienes que comenzar a hacer lo que tú nunca habías hecho. Ensancha el sitio de tu tienda. Y esto nos habla de áreas en nuestro corazón. Que hay en nuestro corazón, ensánchalo. Que tu corazón abarque a personas que no te agradan. Que tú los puedas bendecir, que tú los puedas tocar. Que Dios pueda reinar en tu alma, en tus sentimientos, en tus emociones. Extiende las cortinas de tus habitaciones, sean extendidas. Eso nos habla de áreas de la mente. Algunos han estado acostumbrados tantos años al fracaso que no creen que Dios les puede bendecir. Yo quiero decirte en esta mañana que te has de regocijar, has de dar voces de júbilo. Di gloria a Dios, dilo. Dilo con más fuerza. Dilo con más fuerza. Hay que decirlo, gloria a Dios, porque Dios está conmigo. Gloria a Dios, porque Él está de mi parte. Gloria a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Da voces de júbilo. Alza tu voz, da voces. En el hebreo es grita. Algunos desde hace años no dan voces de júbilo ni gritos de guerra. Están acostumbrados que todas las circunstancias le aplasten. Pero déjame decirte que Dios te dice en esta mañana que es necesario que tú alces tu voz y que tú digas: basta, de ahora en adelante alabaré al Señor. Extiende las cortinas de tu mente, de tu habitación. Dios te puede usar, Dios te puede bendecir, Dios puede traer al hijo y a la hija. Dios puede prosperarte en tu trabajo. Dios puede hacer cosas que tú no te imaginas. Extiende las
las cortinas de tus habitaciones. No seas escaso de pensamientos. Dios lo puede hacer si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Alarga tus cuerdas. Ministra tiempo y fuera de tiempo. Alarga tus cuerdas. Es el área de influencia. ¿En qué estás sirviendo al Señor? Síguelo haciendo, pero síguete extendiendo. Refuerza tus estacas. Las estacas representan áreas espirituales. La oración, el ayuno, la fe, el testimonio, el evangelismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dios te está pidiendo en este tiempo: refuerza tus estacas. ¿Sabes? Porque si la prosperidad viene y tú estás chimbo con el Señor, te vas a ir con negocio y todo. Pasa que vienen los hijos y dejan de venir a la iglesia. Que Dios le da una casa y entonces se dedican a la casa y dejan a la iglesia. Y algunos tienen años pidiéndole cosas al Señor y Dios no se las ha dado, porque saben que eso va a ser su perdición. Refuerza estacas. Estacas. Comienza a dedicar más tiempo a la oración. Comienza a dedicar más tiempo al ayuno. Comienza a dedicar más tiempo a la lectura de la palabra. Refuerza estacas. Refuérzalas. Refuérzalas para que cuando venga el infortunio, para que cuando venga la prueba, tú estés firmes. Tú estés firmes. Para que cuando venga la bendición, te puedas sostener de pie. No temas. Y no te avergüences. Fracasaste. No vas a fracasar, porque yo te doy mi palabra, dice el Señor. Fuiste afrentado, te fue mal. Tú te vas a olvidar de eso, porque va a ser tal la bendición sobre tu vida que nunca jamás tendrás memoria de ello. No tenga temor, porque tienes un marido que es Jehová de los ejércitos. Tú dices: nadie me acompaña. Yo te digo en esta mañana: el Señor te acompaña, ya que Él es tu marido. Tú dices: nadie me comprende. Déjame decirte que Él es tu hacedor y Él te entiende. Él te ha prometido misericordia y paz. Él te ha prometido ser edificado, ser edificada. Él te ha prometido dirección para tus hijos. Él te ha prometido que estarás lejos de opresión y que el temor no se acercará a ti. Él te ha prometido victoria sobre tus enemigos. Él te ha prometido que nada que se pueda levantar contra ti prosperará, porque ningún arma forjada contra nosotros ha de prosperar la que se levante.